Hola amigos, bienvenidos a este programa, el último que hacemos con Nicole antes de la encrucijada que enfrenta al país este domingo. Usted verá cómo evalúa la encrucijada, cuál camino le parece el bueno y cuál es el malo, pero el hecho es que es una encrucijada y vamos a tener que decidir, y de esto va a depender gran parte del futuro, por lo menos inmediato, del país. Se los asegura Nostradamus 2.0 y yo creo que todo el mundo se da cuenta de eso. Así que vamos a examinar primero el debate, eso que llaman debate, que no son debate en realidad, ¿no? De debate no tienen nada. Pero antes de eso, amigos, les quiero recordar que este programa es auspiciado por Hey, corredor inmobiliario muy efectivo, Remodeling, una empresa que consta con puros profesionales, pintores, mueblistas especializados en muebles de cocina, especialistas en parqué, en el piso, su casa, arquitectos de todo para lo que usted necesite, y por Clinera.io, que es un sitio donde usted puede ubicar el software más avanzado del mundo para la administración integral de clínicas privadas, con especial énfasis en el tema de la comunicación, que es básico, especialmente con el tema de los pacientes, los que se operaron, de los que pidieron hora, un montón de cosas. Bueno, usted sabe, si maneja una clínica mejor que yo, la situación. Esos son nuestros auspiciadores y vamos a partir yo confieso, padre, que no vi del debate más allá de un minuto que me mandó alguien, un enemigo mío debe ser, me lo mandó por WhatsApp, y bueno, me bastó con ese minuto, me fue suficiente, pero Nicole, que tiene una vocación de martirologio más o menos pronunciada, lo vio completo, me parece, o gran parte, y nos va a contar qué le pareció el debate. ¿Qué me pareció el debate? Vamos a hacer así. ¿Has visto cuando uno ve algunas cosas que causan entre vergüenza ajena y pudor? Entonces voy a hablar del debate, pero un poco así. No. Algunas cosas que yo creo que son rescatables y después vamos a hablar del desempeño de los candidatos y la pregunta que todos se hacen es, ¿mueven algo la aguja o no mueven en algo la aguja? Yo creo que No, en estos tiempos, producto de que la decisión que hay que tomar el domingo es bastante en blanco y negro, no mueve tanto la aguja, pero sí eh, hace algún tipo de demarcación de lo que se está proponiendo o para quien gane en el caso de Cast, más o menos cómo viene la mano. Voy a partir por largo el debate, 2 horas y media. Se me hizo, Dios mío, tu fortaleza, qué horror. se me ¿Cómo te hizo mamaste eterno, eso? ¿Cómo te mamaste eterno. eso? Pero voy a hacer un punto a favor de los periodistas esta vez. No me Más digas. allá de que, sí, más allá de que el formato no permite a veces debatir, esta cosa que se hicieran preguntas entre ellos. Bueno, eso es cuestionable y siempre los formatos se pueden mejorar. Pero en esta oportunidad yo le voy a dar mi voto a los periodistas del punto de vista de que no fueron activistas y me parece que hubo bastante neutralidad en las preguntas que se le hicieron a ambos. Ah, qué Puede que bueno. aquí algunos no van a estar de acuerdo conmigo, pero es que las cosas hay que analizar en su mérito y no siempre seguir, es que los periodistas, activistas y que... No. En esta oportunidad, si ustedes ven el ¿Esa era una debate y crítica escuchan... para mí? ¿Esa era una crítica para mí? No, no, para los auditores en general, porque yo en el fondo veo las redes sociales mientras está el debate y claro, quien apoya al candidato Cast se enojaba con algunas preguntas más incisivas, pero al tiro venía la pregunta Jara. Entonces, yo Bueno, ok. aquí voy a decir que las preguntas fueron bastante imparciales desde el punto de vista que no favorecieron a ninguno en particular. Y algunas preguntas muy buenas porque fueron al fondo de algunas situaciones. Cuéntanos de esa. Las respuestas muy malas, eso sí puedo decir. Voy a ir por la forma, ya dejando de lado el tema de muy distinto a lo que fue la Archi, el debate en la radio que dijimos, aquí eran 7 contra 1, en el fondo de los periodistas, Jara contra Cast. No, aquí no ocurrió eso y de hecho, para el comando de Cast, aquí hay algunas pequeñas lecciones que voy a ir diciendo más adelante con respecto a los contenidos, porque en algunas preguntas con respecto a la reforma, por ejemplo, periodista que le sacó a Jara las cifras de desempleo del país, que es algo que debió haber hecho Cast, y no lo hizo. Es decir, ya voy a hablar de los enredos de Cast, pero precisamente en algunas cosas puntuales con Jara, dado que la estrategia de Cast
si bien en esta oportunidad sí fue confrontar un poco de una manera más enérgica a Jara, pero no entró al fondo. Y en esta oportunidad fueron los periodistas que confrontaron a Jara con preguntas bastante más importantes y profundas, y de hecho se equivocó. Con respecto a la forma, ya que me voy a ir a esas preguntas, infantil. O sea, el formato que usted quiera puede poner a debatir. Aquí habían 2 personas. Los debates no pueden ser entre 8 personas. Por eso no se espera mucho en la primera vuelta con tanto candidato. Pero la forma de debatir de ambos candidatos, la manera de expresarse a mí me parece muy básica y muy infantil. No por hacer ese tipo de forma y de lenguaje y de expresiones llegan a la gente. Yo creo que eso es subestimar a la gente. La gente espera de quien va a ostentar el cargo de presidente de la República tenga una manera un poco más estadista, que esté un poco más arriba, ¿no? ¿Lo cree? Esto es como, yo creo que sí. Yo creo que las formas no, y las respuestas muy básicas entre ellos cuando debatían. Perdóname que te interrumpa, pero yo no Por estoy favor. seguro que la gente espere estadistas que den raciocinio con alguna profundidad, fíjate. Yo creo más bien que la gente espera promesas y espera cosas simples. ¿Sí? Esa es la sensación que tengo. De hecho, tanto es así que a lo largo de toda la historia humana la política que practican los políticos profesionales ha sido basada en lo más sencillo de todo, que es prometer, porque saben que eso es lo que la gente espera. No sé si un candidato que empiece a reflexionar, por ejemplo, a fondo, aquí hablan de justicia, pero ¿qué es justicia? Y quizás citar a Platón, no sé si le iría muy bien, pero en fin, esa es No, tu es que yo estoy sensación. hablando de la forma. No, es que yo no estoy hablando del fondo, yo estoy de acuerdo contigo. ¿No? De hecho, los debates, cuando se pregunta ¿y cómo lo piensa hacer? La cosa no tiene que ver con lo técnico. Yo estoy hablando de las formas, ¿Pero qué no del forma? fondo. La forma absurda de me dijiste, no me dijiste, las respuestas tienen que ser de otra manera. Es decir, cuando uno dice salir jugando, si lo llevamos al tema de la cancha de fútbol, usted no, un jugador hábil sale haciendo drilling con la pelota, no sale pegando pataditas. Eso es de barro, eso es pelea de barro. A eso me refiero con las formas. Ah, Cuando hay bueno. habilidad, cuando hay altura, cuando hay excelencia, la forma es importante y acá no la hubo en ambos candidatos. En una más que en otra porque efectivamente la forma que tiene Janet Jara es una forma más básica. Sí, Iba a decir un me pareció, comentario, me iba a pareció. decir, iba a decir un comentario, pero ya lo voy a decir, pero lo Dilo, borran dilo. después del No, programa. Lo voy a decir simplemente porque este es un ya no tenga programa que tantos escrúpulos. hay ratos en que Janet Jara, la manera que tiene de hablar, no estoy hablando del contenido, la manera que tiene de expresarse hace ver hasta Gabriel Boric más Convirtió en educado. Cicerón. Sí, 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 a mí quería me decir pareció eso. lo mismo. Ahora lo Eh, borran, un ahora lo borran. un poquito picantón el estilo de la Es, señora, esa es la palabra. hasta hace ver al presidente que tenemos un poquito más elegante. Un poquito. No sé si elegante es la palabra, pero ya, lo dije. Bueno, creo que vamos al fondo del debate. Lo dije en un inicio, algunas de las preguntas y contrapreguntas que se le hicieron a Jara creo que debieron haber sido parte del guión de respuestas de Cast y no lo fue. Con respecto a Cast, sí hubo una intención de cambiar la manera en que enfrentó el debate Archie, no entrando nunca a confrontar a Jara, contestando otras cosas, etcétera. Estuvo mejor, pero insuficiente, porque esa confrontación yo creo que estuvo mal entendida desde el punto de vista que lo uno con lo que decía al principio, una confrontación infantil. Quiero decir lo siguiente, hoy en día la cancha está totalmente abierta, entregada, regalada, no regalada es una mala palabra, propicia, favorece a la derecha. Entonces, la respuesta, el contenido de ideas políticas favorece a la derecha. Y desde el otro lado, creo que esta es una de las candidatas o la candidata más débil que ha tenido la izquierda. Y además es comunista. Por lo tanto, en esa diferencia es que creo que por lo menos en los debates no se ha notado esa preeminencia que debiera notarse en la candidatura de Kast. Janet Jara estuvo más débil en este debate, sí, y por eso algunos dicen estuvo mejor Kast. Se puede mirar de esa manera, pero es una candidata
muy simple, muy débil, que no tiene respuestas porque al final de cuentas es una continuidad de este gobierno que ha sido pésimo. Y creo que en ese escenario debería brillar el candidato de la derecha no ocurre. Habían algunas respuestas que debió haber tenido preparadas. Por lo tanto, creo que en el debate a veces Kast brillaba un poco más, Jara se sacaba un poquito de encima el peso de algunas respuestas. Si da o no da más votos, me parece que no. Después del debate de Archie, que tuvo bastante audiencia, estuve mirando la audiencia de este debate. No tengo los números finales, pero tuvo una alta audiencia. Pero de todas maneras, los estudios después del debate de Archie decían que no cambiaba principalmente el voto. Bueno. Y vamos, dime tú lo general y después voy a ir con algunas cosas muy puntuales que reflejan las posiciones de cada candidato. Bueno, tú lo has dicho y está claro que esta cuestión no cambia nada, no cambia prácticamente nada. A lo mejor algunos pocos se deciden para un lado o para el otro, pero básicamente no cambia nada. Yo no espero de Kast que sea un gran polemista, me interesa que sea un gran gobernante. El cantinfleo he conocido por mi edad a muchos políticos de izquierda, los conocí en la universidad, los conocí después. Salvador Allende era uno de ellos, muy buenos en la retórica y en la polémica. Estoy recordando a Carlos Altamirano, era muy buen polemista, era muy hábil para eso. Pero ¿qué eran? ¿Qué hacían cuando tenían que hacer algo en el mundo real? Altamirano intentando dividir a las fuerzas navales para una, no sé, ¿qué intentaría con eso? ¿Una guerra civil? Salvador Allende, mejor no digo nada, su gobierno terminó pésimo, como todo está clarísimo. Entonces, a mí que alguien sea bueno para las polémicas o no, claro, preferiría que fuera bueno, pero no me importa, la verdad. Me importa cómo se va a comportar este hombre, si va a tener energía, no en la polémica, sino que en el gobierno. Es ahí la cuestión para mí. Lo otro, nada. En cuanto a la señora Jara, bueno, muy elemental, por lo poco que vi, me parece que no necesitaba ver 2 horas y media, me bastó ese minuto para darme cuenta que parece que la instruyeron de que hablara de corrido, que no dejara nunca hablar acá, que lo interrumpiera, que estuviera encima de él todo el rato e insistiendo en una cosa así como una máquina. Se convirtió en una máquina. O sea, más elemental todavía que un ser humano, una máquina. Pero una mala máquina, una máquina, digamos, de la época victoriana. Eso. Me alegro que los periodistas esta vez hayan estado más asertivos, tal vez se están empezando a ubicar con los nuevos tiempos, ya hay una manera de ubicarse con los nuevos tiempos, es desapegarse un poquito de su progresismo intrínseco que permea el alma de tantos de ellos, ¿no? Prácticamente todos los que yo conocí en el mundo de la prensa eran de izquierda, prácticamente todos. Yo creo que era el único ultraderechista. Bueno, pero cuéntanos de los puntos específicos ahora. Sí, mira, con respecto a Jara, que tú decías que no dejaba hablar, tenía un guión, repitió muchas veces, y esto tiene una intencionalidad, repitió muchas veces que Kast, pero que agresivo le decía. Falta de respeto y agresivo. ¿Dónde está el guión ahí? Primero en que ella es mujer. Y en el fondo tratar de demostrar a este personaje como agresivo contra las mujeres, una falta de respeto contra las mujeres, es decir, victimizarse frente a un candidato en el cual nunca fue agresivo, un poco muy parecido a lo que hacía Evelyn Matei en su minuto, cuando siempre criticaba y le decía a Kast que estaba haciendo una campaña sucia y agresiva, y los que hacían la campaña agresiva y sucia eran los otros. Kast ni siquiera respondía. Bueno, repitió muchas veces eso. Repitió otras cosas que a mí ya a esta altura me parece que es una impostura, una deshonestidad. Dice que le preguntaron algo con respecto al Partido Comunista o su militancia comunista, y ella dice, pero mi coalición es de centro izquierda y es la coalición más grande que ha existido en la izquierda. Y aquí dos cosas. Su coalición no es de centro izquierda. Eso es literalmente una mentira. La presidenta del Partido Socialista, hablemos del Partido Socialista quizás como este engranaje más fuerte que tiene la coalición. Ella misma dijo que era de izquierda. Hace 2 semanas dijo, nosotros somos un partido de izquierda que puede convivir con la centroizquierda, si es que existe, porque hoy no existe. Mientras incluso Buenchumilla, presidenta de la Democracia Cristiana, una entrevista previa decía, ya debiéramos volver a conformar una alianza tipo concertación de centro-izquierda. Y le contestó Paulino Bodanovich, no, el Partido Socialista es de izquierda.
Que podamos convivir es otra cosa, somos izquierda. Qué Entonces, generosa, puede es convivir, generosa. qué generosa. El punto es de qué alianza de centro izquierda está hablando la candidata comunista. O sea, ya no puede haber mayor deshonestidad intelectual en esto. Está el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista como ejes principales de la coalición. ¿Dónde está la centroizquierda? Ella ganó una primaria donde perdió la supuesta centroizquierda, que sería toda. Entonces, ganó la izquierda, pero ahora son una coalición de centroizquierda. Impostura y una mentira. Y en segundo lugar, decir que, claro, ella dice que ella lidera la coalición más grande de la centroizquierda, pero el problema no es la suma de los nombres de los partidos Así políticos. es, exactamente. El problema es que aquellos integrantes de esa coalición son pequeños fragmentos, en unos casos, de lo que quedó de la concertación y el resto de la izquierda. Entonces, no es la coalición más grande, si hubiera que comparar, quizás ni siquiera la nueva mayoría incorporó al Partido Comunista para sobrevivencia y porque la idea y la afinidad de Michelle Bachelet estaba con el Partido Comunista, ya era hora de sacarse la máscara de centroizquierda, ¿no? Entonces, en fin, y porque la concertación se desgastó, principalmente también por la corrupción, que fue cayendo. Bueno, pero el punto es que ella no lidera la coalición más grande, tiene más nombres en la coalición quizá, pero Correcto. no es la coalición más grande. Esas son... No, no, exactamente. Tú has dicho exactamente, no podías haberlo dicho mejor, lo tenía en mente decir, una suma de nombres no es igual a una suma de ideas o una suma de militantes o una suma de votantes. En ninguno de esos sentidos predomina la centroizquierda en esa coalición. De ni ideas, cero. ¿Qué ideas tiene, por ejemplo, la democracia cristiana, que supuestamente es de centroizquierda? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Dónde están, por favor? ¿Dónde? ¿Quién? PPD. No es nada, nunca ha tenido ideas ni de centro izquierda ni de nada, es simplemente un partido de oportunistas nada más. Entonces, es de izquierda. Después, si sumamos a los votantes, a los militantes, ¿cuántos son los que quedan en la democracia cristiana? O sea, por ninguna parte. Efectivamente, una deshonestidad, pero eso ha sido el lenguaje de su campaña, el tratar de simular, no ponerse una piel de oveja arriba de su calidad de comunista, de izquierdista, de revolucionaria. Si finalmente son revolucionarios, digamos, usemos las palabras que corresponden. Quieren revolucionar este país. Hablan de transformaciones profundas, ¿qué es eso? Revolución. Lo he dicho desde el primer día, desde antes. Eso es. Esas son sus ideas, esas son sus posturas. Y están dispuestos a recurrir a todos los métodos, como lo vimos claramente para el llamado estallido social. Y si no han recurrido a más métodos, porque no han podido controlar del todo a ciertas instituciones. Si no, nos tendríamos elecciones probablemente ahora. No, en verdad. O tendríamos una máquina electoral completamente manipulada. Entonces, es una mentira y es una impostura, efectivamente, Nicole. Y hay un tema muy ejemplificador de esa impostura. Hay un guión que se han aprendido para ganar elecciones y que tiene que ver en qué es lo que es Cuba, qué es lo que es Venezuela. Entonces le preguntan a Janet Jara con respecto a Maduro, si tiene que salir del poder y qué es lo que es Maduro. Y como ese guión lo tienen aprendido, entonces ella responde que Maduro tiene que salir del poder. Por supuesto que ella abiertamente no apoya una incursión militar de Estados Unidos, pero dice tiene que salir del poder y empiezan a hablar de la diplomacia. Ahí faltó un poco más de periodismo o incluso una arremetida de casta en el sentido de que justamente es la diplomacia la que ha fallado con Maduro. Acaban de hacer una elección que Maduro no reconoció, entonces ¿de qué diplomacia? ¿Cuánto más diplomacia puede haber? No, está bien. Pero donde se le nota es que aprende este guión de decir que Maduro sí tiene que salir de poder y que el régimen ha devenido, ¿viste? Que siempre le ponen verbos como para no hablar directamente en un régimen o en una dictadura, da lo mismo. Pero inmediatamente le preguntan por María Corina Machado y como ese guión parece que no se lo aprendió, refleja lo que piensa. Y entonces dice que no la conoce y dice que ella incluso ha tenido intentos de golpistas contra el régimen de Maduro. Entonces, esto es lo mismo cuando a un niño no entiende matemática o no cree en la matemática y se aprende el 2 más 2 es 4, pero tú lo llevas un poquito más y le dices más 2 y no puede decir 6, sino que se queda ahí parado porque no se aprendió eso. En el caso de Janet Jara se aprendió el guión de Maduro,
pero no se había aprendido el guión de Machado. No se lo Entonces le enseñaron. pregunta por Machado, que es finalmente la opositora detrás de Mundo González, pero a Machado la inhabilitaron. Así que la Machado es la golpista. Esa sí que es Ah, buena. entonces, El mundo fue, al como revés. le salió, voy a decir algo bien coloquial, le salió el OJ, no se aprendió esa parte y no supo responder y se enredó. Y yo creo que ahí la delató perfectamente en cuál es su mirada con respecto a la democracia y las dictaduras. Y Pensar, oye, pensar que yo hubo un tiempo en que conocí a candidatos del Partido Comunista como el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, y ahora tenemos a Janet Jara. Qué cambio, ¿eh? Mira, es un cambio gigante. ¿Por Sí, qué? Porque usted puede no estar de acuerdo, usted puede no comulgar con la idea del Partido Comunista, incluso decir que hay que proscribir el Partido Comunista, pero uno siempre por lo menos agradece la honestidad, el ser como lo que piensa y presentarse a un líder político como lo que es. Y en el caso de Janet Jara y lo que están haciendo con respecto a su postura y esta candidatura es la gran mentira. En el caso de Boric, incluso se lo podría permitir porque es el propio Frente Amplio el que se mueve en una ambigüedad del progresismo. Siempre dijeron que iban a ser ecologistas, que iban a transformar son el todos, modelo, son todos. todo a la vez, pero al final no son nada. Querían transformar el Son- modelo, venía un proceso constituyente, todavía eran un poco más nuevos en la política, el propio Frente Amplio con algunas diferencias, no se entendía muy bien. Bueno, por último, ni ellos mismos se entendían y por ende no le podemos pedir a los votantes que lo entiendan. Ya, le dieron la oportunidad a este nuevo generación política, pero no con el Partido Comunista. Mira, lo último porque Mira, va a ir a... Ah, ya, vamos. sí, tengo que ir a un bloque, estimada amiga, lo lamento mucho, con el permiso de todos y de la Virgen Santísima. Parto, ya se me estaba olvidando todas las veces mostrarles, y me retan aquí, porque soy la víctima en este país, no los otros. Me retan por todo. Amigos, Resurrección está disponible en el villegas.cl/tienda. Es el último libro del ciclo que yo no sabía que se iba a convertir en un ciclo, que empezó con Tsunami hace 10 años atrás, y anuncié lo que venía, y se me reían, pero así fue, pum. Este es el último que cierra, donde hablo de cómo podemos, si podemos, porque no es seguro, resucitar. Vamos a necesitar una resurrección, porque el país realmente lo arruinaron. No pudieron transformar, pero pudieron arruinar el modelo, eso está claro. Resurrección. Y ahora paso a mis sponsors. Praderas de Frutillar, amigos. Si usted quiere cambiar no solo de casa, sino que estilo de vida, vaya pensando en Praderas de Frutillar, que es un emprendimiento inmobiliario que se encuentra en la región de Los Lagos, precioso. La primera etapa ya se vendió completa, queda la segunda, parcelas de 5.000 metros cuadrados, con electricidad, con agua, con fibra óptica incluso, en un paraje maravilloso y con la ventaja adicional que usted se sube a ese auto y en 5 minutos está en una ciudad encantadora, con restaurantes, con un teatro fantástico, con el lago, que es Frutillar. O sea, lo mejor de dos mundos. Praderadefrutillar.cl. Continúo con Auto Wolf, gente que viene a su casa y en 24 horas frente a sus ojos le dejan la carrocería de su vehículo como nueva. ¿Qué tal? ¿Qué tal, K? Fuera de eso, manejan una automotora de autos usados, compra-venta, conocen el mercado muy bien por razones evidentes, así es que autowolf.cl. Continúo con Kame.cl, el lugar donde usted encuentra un software que se llama Kame ERP, que se dedica con una inteligencia artificial al manejo integral de una empresa. Contabilidad personal, problemas de logístico, lo que sea, todo. Y usted la tiene en su mano, en su celular, la aplicación, este cerebro que va a estar pendiente de todo y usted va a poder dar instrucciones o averiguar qué está ocurriendo en cualquier parte del mundo. Kame ERP. Y termino este bloque con Allware. Dije Allware. Atento, Carcuro. Allware es una empresa, estimados amigos, que ofrece soluciones de ingeniería en automatización de hardware y software. Todos los aspectos que tienen que ver con el manejo de una empresa moderna que requiere automatización, que requiere inteligencia, que requiere
inteligencias artificiales, que requiere software, que requiere muchas cosas, estimados amigos, para mantener una continuidad operacional óptima todo el tiempo. Así que ellos están en desarrollar estos proyectos, en implementarlos con ustedes. All-ware significa precisamente todo lo que tenga que ver con herramientas. Ware es instrumentos, herramientas, tanto físicas como de software. Allware.cl, ubique ahí, vaya poniendo su empresa al día. Ya. Adelante. Oye, otra de las contradicciones ya ahí es cuando vuelvo a la comparación de cuando se aprenden de memoria las matemáticas y no se entienden las matemáticas. Las Eh, matemáticas no se aprenden de memoria, entre paréntesis, ¿eh? Por si claro, no acaso. se aprenden de memoria, pero esto, No. esto es un poco así. Le preguntan a Jara con respecto a la toma de San Antonio, entonces ella dice que hay que cumplir la ley, hay que cumplir los fallos, pero está el tema humanitario, ¿dónde se dejan esas Todo es familias? humanitario ahora, ¿eh? Ese no es- yo quiero decir algo y acá yo creo que también, claro, Kast dijo, evidentemente hay que desalojar. Esto no es un tema humanitario, es un problema de gestión. Si no es un problema humanitario, yo sé que la magnitud de 10.000 familias, 4.000 familias, perdón, es gigante, pero es un tema de gestión, no es humanitario, es decir, no se resuelve no porque sea un tema humanitario, sino que se resuelve por la vía de gestión. Entonces, ella dice, no, un tema humanitario, humanitario, pero yo no estoy a favor de las tomas, todo un desorden. El mismo día del debate, que fue este martes, Lautaro Carmona, jefe directo de Janet Jara, dijo en entrevista que las tomas eran una expresión de una idea del derecho a la vivienda. Mira cómo Sí. desde Bueno, el eso Partido tienen. Comunista mandan, es que eso es lo que piensa, se agradece Lautaro Carmona en todo caso, porque ha sido el que ha transparentado el pensamiento del Partido Comunista en una serie de entrevistas. Eso es respetable. eh, es más respetable que Jara diga, no, yo estoy de acuerdo con los desalojos porque no estoy de acuerdo con las tomas. Dice eso, pero en la bajada o en la letra chica, al final de cuentas, no tiene idea cómo los va a desalojar y ella considera que es un tema humanitario, independiente de la magnitud. Entonces, es una contradicción, no entra ahí al lado chico. En el caso de Kast, claro, fue mucho más evidente que está a favor no a favor, que va a respetar los fallos, si de eso se trata. Y cuando Jara le pregunta, bueno, pero ¿dónde vas a dejar la familia? Que es un tema, si eso es lo que hace complicado cumplir el fallo, ¿no? Le faltó decir que esto era un tema de gestión, que van a armar un plan, lo van a armar por fases, pero de que lo van a hacer, lo van a hacer. En fin, era simple la respuesta. Sí, y sería bueno aquí entrar a picar un poquito en esa frasecita que se usa para todo esto que llaman crisis humanitaria. Crisis humanitaria, con eso todo se justifica. Voy a ponerles un ejemplo bien simple de qué es y qué es lo que no es una crisis humanitaria. Supóngase usted que un padre de familia es un imbécil y se gasta el sueldo en apuestas y pierde toda la plata y no puede pagar la cuenta de agua y la familia se queda sin agua. ¿Eso es una crisis humanitaria? Porque no pueden tomar agua a la mujer, los hijos. No, no es una crisis humanitaria, ¿no es cierto? Es un idiota que no supo gestionar, voy a usar el lenguaje de Nicole, no supo gestionar su vida y la de su familia. Eso no es una crisis humanitaria. El hecho de que haya gente que sufre alguna cosa por una mala gestión no es una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria es que a uno le cayó una bomba, una cosa que uno no tiene no tiene ningún control, no tiene ninguna responsabilidad. A uno le cayó una bomba, a uno le cayó un árbol encima, puede ser una crisis humanitaria, aunque tampoco creo yo que hay que estar usando tanto el concepto de las crisis humanitarias para cualquier cosa ahora. No se dejen llevar y arrastrar por eso de la crisis humanitaria. Aquí no hubo una crisis humanitaria, aquí hubo irresponsabilidad política, aquí ha habido un montón de cosas, pero no hay crisis humanitaria. Porque con eso de la crisis humanitaria tú lo justificáis todo. O sea, te roban, entran a robarte, pillan a los delincuentes y dicen, lo que pasa es que los delincuentes no tenían medios, entonces esto no es un robo, es una crisis humanitaria. No. Olvídense de las crisis humanitarias, estimado amigo. Es una de estas frasecitas del discurso políticamente correcto que hay que rechazar. Punto. Una crisis humanitaria es un megaterremoto que derrumba una Eso, ciudad completa y que nadie ha sido el responsable de un claro. megaterremoto que nadie vio venir. Un tsunami mal gestionado no es una crisis humanitaria, donde murió gente por instrucciones de Michelle Bachelet, equivocada y errada. Eso no es una crisis humanitaria. Exactamente. Pero un Armagedón, un meteorito es una crisis humanitaria. Así, yo creo que más o menos por ahí va, ¿no? Bueno, Claro.
Y por último, dentro de otro del guión que tiene Janet Jara y que lo repitió varias veces también en el debate, tiene que ver con la experiencia. Y acá es lo mismo que hablamos varias veces con respecto a la campaña de Michelle Bachelet. Ella dice, yo tengo experiencia, he estado en muchos cargos en el gobierno y sé cómo manejar. Momentito, ella tiene experiencia en política. En meter Y las patas tiene experiencia en experiencia. política significa tener redes, tener amigos, tener... Esa es la experiencia cuando hablan de experiencia. No es la experiencia de una persona que ha llevado más de 1000 horas de vuelo y que puede manejar un avión ante viento y marea o ante vientos Exacto. huracanados o lo que sea. Cuando ella dice tengo experiencia, ¿qué tiene experiencia? Tiene grandes redes políticas que le permiten estar en cargos de poder. Y en segundo lugar, tiene experiencia con las ideas que quiere llevar adelante el Partido Comunista. Esa es la experiencia puesta al servicio de esas ideas. Por lo tanto, ¿qué importa que tenga experiencia? Es esto, no estamos contratando un gerente general, un CEO. No estamos llamando a través de alta dirección pública quién va a ser el presidente de la República. ¿No es cierto? Entonces, esto de la experiencia también muy manipulado, hacen Exactamente. creer como si fuera una persona que se la sabe todo y que lo va a poder hacer muy bien, Bueno, pero cuando al sí, final la política tiene que ver con las ideas. bueno, cualquier persona que esté viendo este programa que sea funcionario público y conoce a tipos que están 20 años pero que son unos idiotas y que hacen mal la pega, uno podría decir es que tiene mucha experiencia. Una cosa es los años o el tiempo que uno está en una actividad y otra cosa es si uno aprendió de esa actividad a hacer las cosas mejor. Mira, tiene mucha experiencia. Experiencia en meter las patas puede ser, experiencia en cometer una y otra vez errores, experiencia en ser un fresco de raja. Eso, claro, pero no necesariamente significa más competencia, más habilidad. No, pero una vez más juegan mañosamente con las palabras, que es el mundo en el cual viven. Aunque viven mal, porque tampoco las conocen bien las palabras, como es claro escuchando a la señora Jara, por ejemplo, o a otro, que usan mal las palabras, pero eso es lo único que conocen a medias, eso sí, a medias solamente. Bueno, Nos adelante, falta un... Nicole, Sí, nos siga. falta ahora Cast. Bueno, Cast lleva la delantera en las encuestas, tiene un terreno propicio para que gane, lo más probable y esperemos que gane, porque al otro lado tenemos una candidata comunista. Y tenía y siguió con su estrategia de presentar a Jara como la continuidad de este gobierno. Y ahí sacó algunos datos, algunas miradas que no lo había hecho antes, como por ejemplo decir que Jara trata de distanciarse de un gobierno, siendo que ella no solamente fue ministra durante toda esta administración, sino que además participó del comité político. Yo creo que ese punto reforzó esa idea de Cast y en otros que ella que le fue tirando en el debate. La postura de Kast con respecto al debate también se vio una inflexión, un cambio de ser un poco más agresivo, un poco más incisivo. Pero con respecto a algunas respuestas, demostró alguna debilidad y aquí voy a poner el punto suspensivo porque no lo sé. ¿En qué sentido no lo sé si es correcto o incorrecto? Yo A acá ver, yo lo no juzgo. soy Nostradamus ni Preséntale al siquiera... juez aquí la cuestión. Yo te Vamos digo. pues, Kast Ya. tiene que ganar la elección y para eso necesita sumar más votos de lo que obtuvo en primera vuelta, necesita sumar, dividamos al electorado, siendo que yo creo que no, pero para hacerlo más fácil tiene que sumar al electorado de Matei, al electorado de Kaiser Sí, bueno, y es sobre obvio. todo al electorado del Partido de la Gente, que son 2,5 millones de votos. En fin, tiene que sumar porque no fueron muy altos los nulos y blancos en la primera vuelta. Ojo con eso. Así es que efectivamente tiene que convocar a todas esas personas. Y me imagino que aquí la estrategia se discutió en torno a dos cosas. ¿Cómo convocamos a esas personas? Y para convocar a esas personas me imagino que una mirada tenía que ver con, bueno, no seamos tan radicales en nuestras posturas, tan incisivos en nuestros principios, sino que llamemos a ese electorado que en realidad se siente como del centro, del medio, etcétera. O bien me imagino que hubo otra postura en ese comando diciendo no, tiene que ser más claro, con principios mucho más fuertes para que la Enfáticos. gente entienda por quién votar. Pero lo que yo veo que ganó
en esa discusión que me imagino que tuvo el comando, es que para atraer al resto del electorado que debe votar por Kast para que gane en la segunda vuelta, es una postura más moderada de lo que quiere hacer en su gobierno, y aquí yo pongo mis puntos suspensivos porque me puedo equivocar. Porque cuando le preguntan cosas concretas, no las respondió de manera clara e incisiva. Por ejemplo, creo que una de sus principales fallas fue con la ley 40 horas. Y aquí es donde Chile se empieza a perder. Chile, no el votante, digo Chile en general. La ley de 40 horas no solamente encareció la contratación, sino que produjo mayor desempleo. Una ley que no se ha implementado del todo porque iba escalonado. Todos los datos del Banco Central, los datos de las pymes, etcétera, dicen que la ley 40 horas fue nociva para el empleo. En su programa está la revisión de la ley 40 horas y le preguntan y dice que no va a tocar la ley 40 horas, que la va a mejorar, pero se enredó. ¿Y saben por qué se enredó? Porque seguramente están todos estos consejeros analistas que dicen, no, la ley 40 horas la gente la ve como algo positivo, le gusta, etcétera. Tú no vas a venir en un debate, menos el debate final, a decir que vas a sacar estos derechos adquiridos. Y eso es precisamente lo que hizo. Y yo no lo sé, no tengo la varita mágica, pero a mí me parece que siempre es mejor un candidato que diga las cosas que va a hacer, y si no las va a hacer, que diga que no las va a hacer, a esa ambigüedad. La ley de 40 horas es pésima para Chile. Ok. Hay que decirlo con todas sus letras. Lo tiene en su programa y no supo explicar qué es lo que iba a hacer. Incluso dijo que no iba a tocar ninguno de los derechos sociales adquiridos. Hay derechos sociales que están en el puro papel porque no se cumplen. Y algunos son Nicole. Ok. activos. Entonces, ok, aquí te lo dejo, Fernando, porque yo en Es que, esto yo no... Ya. bueno, parece ser que la miopía intelectual que llevó al desastre a Matei está presente también en los republicanos, con estos supuestos moderados, estos supuestos cagones que se mueren de susto con cualquier cuestión. Se equivocan una y otra vez. Aquí no se trata de plantear posturas extremas o no, sino que se trata de convocatorias intensas, que es otra cosa. ¿Cómo no lo entienden de una vez por todas? ¿Cómo no lo entienden? Convocar significa inflamar la pasión, el entusiasmo de la gente por una tarea. En el caso de las 40 horas, por ejemplo, yo no soy candidato a nada, pero se me ocurrió, apenas tú estabas contando esto, en un segundo tú no necesitas decir, bueno, sí, bueno, no, me corro, decir, aquí no se trata de cambiar las 40 horas porque eso es ley, sino que se trata de que esas 40 horas sean provechosas, se trata de mejorar las disciplinas laborales, se trata de que nuestros estudiantes ya estén 40 horas o 40 minutos en una clase, aprovechen, se trata de que los funcionarios hagan la pega bien, se trata de que la gente que está contratada por 40 horas, por 100 horas o por 4 horas haga las cosas bien. Se trata que tenemos que cambiar nuestra actitud ante el trabajo y ante los deberes, por ejemplo. Eso es una convocatoria. No necesitas discutir si 40 horas, si 44 horas. Eso es una huevada, lo voy a decir. Pero yo no espero mucho más. Yo no espero demasiado. Menos mal que estas cosas no tienen efecto. Yo vuelvo, lo que dijiste al principio, la aguja se debe mover 1 milímetro para un lado, digamos, un temblor grado 0,1. No significa gran cosa, afortunadamente. A mí me preocupa cuando estas posturas en un debate se transfieren a la administración después del gobierno. Si vamos a encontrar las mismas vaguedades, las mismas cobardías, las mismas timideces, la misma falta, no voy a decir aquí que se trata de ser valiente o cobarde, se trata de ser inteligente y entender, como dices tú, leer cuál es la situación, qué es lo que hay en el espíritu de los chilenos. En el espíritu de muchos chilenos hay un deseo de cambiar las cosas. Hay un deseo de meterse en una causa interesante, como es cualquier tarea de reconstruir, de parar lo que se cayó al suelo, de pasar el escobillón, digamos, de hacer las cosas mejor. Eso es lo que entusiasma, no estos cálculos cagones. Oye, pero cuidado, que doña Juanita no se vaya a asustar si le decimos tal cosa, así que no digamos nada. Con eso, con esa ambigüedad, con esa cosa diluida. Bueno, pero eso es un mal, además, que tiene que ver con la estructura mental y psicológica y cultural de los chilenos en general. Aquí, lamentablemente, bueno, comparen ustedes con Argentina.
Milei dijo las cosas como son y lo dice con brutalidad a veces. Bueno, porque vive en un pueblo que es capaz de decir las cosas como son, ¿ah? Los argentinos tienen esa gran virtud. Acá no, pues, lamentablemente no somos así. Pero hasta eso se puede transformar, fíjate. Hasta eso. Hasta eso uno puede sacar de su trote cansino, cagón a la gente y decirle alguna vez en la vida piense en algo más que llegar a la casa a prender el televisor. Hagamos las cosas mejor. Y 40 horas o 44 horas, eso no es el punto. Esa debería haber sido Mira, lo trató de hacer, voy a ser abogada del diablo. Lo trató de hacer porque empezó a hablar de la inteligencia artificial y del reemplazo del trabajo. Yo creo que se explicó muy mal para sonarte. Yo creo que la pregunta que surge es si se hicieron concesiones para poder obtener esa foto con Frey, para tener el apoyo de Chile Vamos. Y la pregunta es, cuando gobierne. Yo creo que ahí viene la pregunta, porque en el fondo, mira la contradicción. Bueno, lo voy a decir. Mira la contradicción. El, el voto para Kast, él ha presentado un gobierno de emergencia y un cambio radical para Chile. Así, el eslogan es un cambio radical. Y eso es lo que yo creo que la mayoría de las personas quieren. Que el país se vuelva a enderezar, ¿no es cierto? Y que se vuelva a encaminar. A encarrilar. Encarrilar. Y eso es lo que hay un deseo mayoritario de las personas en Chile. Y Kast representa mucho más mayoritariamente ese deseo que Jara, que evidentemente sería una continuidad no solamente de Boric, sino que las políticas de izquierda que tienen arruinado este país. Y sería peor porque ahí estaríamos con el Partido Comunista gobernante, que uno sabe cómo empieza y no sabe, o quizás sí sabemos cómo termina. No sabemos cómo sabemos cómo empieza, sabemos cómo termina. Sabemos cómo termina. Sí. Entonces, ante esta presentación al país de un cambio radical y de un gobierno de emergencia, si a la vez se está diciendo que no se van a tocar los derechos adquiridos, que yo creo que hay que cambiarle esas palabras, que no se va a tocar la ley 40 horas, que no se va a tocar esto, que no se va a tocar lo otro, la entonces, pregunta es ¿de qué emergencia estamos hablando? Entonces, ¿de qué cambio radical estamos? Exacta. Otra cosa, Nicole. Yo sé que me van a odiar por decir esto, nuestros auditores que me imaginan, pero esta es hagan la bajada, pues. Entonces tengan la fortaleza y los cojones para decir, tienen al frente la autora del desempleo en Chile, tienen al frente en el debate a la autora de la pobreza en Chile, porque no solamente en la ley 40 horas hay una serie de otras inflexibilidades en el mercado laboral que no han querido tocar. Entonces la tienen al frente y están peleando la elección con esa autora y resulta que dicen que no van a tocar nada de lo que hizo la autora. Entonces, ¿correcto lo que hizo Janet Jara? No, pues. Entonces, ahí caemos en esta contradicción que da como impotencia porque tienen toda la cancha para ganar en el debate con un ánimo ciudadano que propenso a las ideas de derecha y no las dicen y volvemos a los derechos adquiridos, pues. Oye, esto es como que cuando se está hundiendo el Titanic, el capitán hubiera dicho, estamos en una emergencia, el barco se está hundiendo, así que vayan todos al bar a tomarse un trago. Estamos en una emergencia, así que quédense todos sentados. No, pues, pónganse de pie, prepárense para correr, prepárense para sacarse la cresta, vamos a construir y vamos a hacer algo fantástico, y es haciendo algo fantástico con esfuerzo que uno está contento, además se siente que tiene sentido su vida personal incluso. Pero no, oiga, estamos en una emergencia, así que échense todos para atrás. Puta, qué coherente, bueno, qué coherente. Claro. Ya, wait a minute, Nicole, perdóname, pero tengo que tocarte el botón off porque viene ahora el método EVE, amigos. No quiero mostrarles mi guata, la tengo bien escondida, pero si se las mostrara, se caen de la silla la risa. Ahora, si usted la quiere eliminar, y a mí no me importa, pero a muchos sí, las señoras les quieren eliminar la guata, los caballeros también, es feo una guata desproporcionada, quieren eliminar también la celulitis, quieren eliminar un montón de cosas. Bueno, hay métodos directos para eso, amigo. No confíe en los gimnasios, en las dietas. Hay métodos directos para eliminar cada una de esas cosas y las tiene el método EVE traído de Corea del Sur. El método EVE.cl es el sitio web donde ustedes pueden averiguar detalles. Hay 3 locales, uno en Vitacura, otro en Concón y otro en Los Ángeles, donde usted puede recibir, digamos, el tratamiento adecuado con ese método. Amigos,
Póngase ya en contacto, que viene la temporada de playa y usted se quiere ver regio, regio, regia, regia. Sigo con entrenainglés.com, en la academia de inglés gestionada por profesores que le dan clases vía online para que usted domine la conversación. Conversar, poder hablar, poder expresarse en inglés y entender lo que se están expresando los demás, lo que están expresándole a usted los demás. Eso es conversar. Continúo con compreoro.com, el lugar donde usted puede comprar oro y o plata en moneda, en lingote. Todo esto con un 99% pureza, más del 99% de hecho, garantizado por la Universidad Católica. Y usted tiene ahí una reserva financiera intocable y además una inversión, porque los metales preciosos están subiendo de valor y el próximo año le aseguro que van a subir más, porque va a ser un año aún más tumultuoso que este. Se los doy firmadito. Continúo con servicios logísticos de ingeniería consultores, que son estos caballeros que van a revisar la logística de su empresa, van a encontrar con toda seguridad partes que no funcionan bien, donde hay una hemorragia financiera de clientes y de todo, y usted no se ha dado ni cuenta. Van a encontrar eso, le van a ofrecer un modelo optimizado y le van a buscar el personal adecuado. Y dicho esto, le devuelvo la palabra que brutalmente le quité a Nicole. Sí, por otro lado sí, también... ¿te la quité brutalmente? No, para nada. También, por otro lado, porque aquí analicemos ambas situaciones. En el caso de Kast hay una maquinaria comunicacional muy potente que levanta de una manera muy fuerte ideas con respecto a lo que quiere hacer Kast que no son verdad. De hecho, incluso hasta el Publimetro, que yo creo que es un diario que debería desaparecer porque es un costo, repartió este miércoles en su portada con respecto a Jara, que en la portada va Jara, casi que le faltó poner voten por Jara, que Jara promete mejores salarios, mejores esto, mejores lo otro. Qué descaro, ¿eh? Qué Es un descaro. La maquinaria que hay de organizaciones sociales, que acá le llamamos organizaciones sociales, pero sabemos que están financiadas incluso a través del Estado o de movimientos políticos. Por ejemplo, hay una campaña gigante en radio, si ustedes la escuchan, hablando con casos humanos de que la ley del aborto no se debe tocar y que debe avanzar porque los casos humanos, y ponen casos bien específicos. Crisis humanitaria. Lean entre líneas, hay una campaña que se hace a través de ONG y de otros medios, no es necesariamente que venga directo del comando de Jara, que ha levantado que Kast va a eliminar esto, va a eliminar lo otro, va a eliminar lo otro, y yo entiendo que para contrarrestar eso no debe quedar dudas desde el candidato para decir yo no voy a tocar derechos sociales. Lo que pasa es que yo creo que hay otra manera de decirlo, porque si ya dice no toco nada, bueno, entonces ¿cómo nos vamos a enderezar? ¿No es cierto? Una cosa así. Mira, tú decías, dime. No, diga adelante, estaba suspirando. Tú hablabas de Milei y es muy interesante lo de Milei. Y bueno, siempre se repite, que Argentina era otra cosa. No, es que nosotros... Es otra cosa. Creo que es otra cosa, pero porque ellos tienen un país más grande. Yo creo que el nivel de corrupción de Chile es igual o peor que en la Argentina. Es decir, bolsones con billetes, el ministro Monsalve, ministro del Interior de Chile, gastando de los gastos reservados, así los fajos gastando en damas de compañía y en restaurantes. Se le pilla a algunos políticos que andan siempre con efectivo. ¿Para qué hablar, si me voy para atrás, de los sobresueldos? Sobres con sueldo negro a los ministros en la época del Lago. Bueno, en fin. Yo creo que la corrupción no es menor que la Argentina, pero el punto es que Milei, con la constancia de su discurso, llega a esta Argentina en ruina y a 2 años en el poder, si bien le ha costado hacer un montón de las reformas que prometió, no se ha desviado. Y mira lo que viene ahora. Resulta que, como ya obtuvo en las elecciones legislativas, que fue un espaldarazo a todas las reformas que él prometía y a todos los cambios, obtuvo el 40% del Parlamento. ¿Y dónde va a hincar el diente ahora Milei? Porque ha ido por fase, no se puede hacer todo al tiro. Reforma laboral. Reforma laboral que lo dijo con todas sus letras. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a reducir los costos de contratación. Va a cambiar y modificar la manera en que se hacen los contratos laborales, permitiendo libertad de contratación y de redactar el contrato como usted lo necesita y como lo necesita el trabajador. Libertad en los horarios, contratos parciales,
salario en Libertad, pesos, que eso tiene que ver. libertad, libertad. Libertad y flexibilidad. El tema es que evidentemente que se han levantado algunos sindicatos a decir que favorece a las empresas y Milei va para adelante y esa es la reforma que va a presentar. No se ha perdido. Claramente en el camino ha encontrado piedra y ha encontrado problemas y no lo ha hecho todo en un día, pero hacia allá va. Nunca ha cambiado su discurso. Entonces, por eso quería justamente dar el ejemplo de Milei. Usted puede compartir o no lo que hace Milei, pero de que es consistente, de que entienda hacia dónde quiere llevar el país y no lo empieza a maquillar de otras cosas por un voto acá, un voto allá. Al final lo que le valió fue ganar en el Congreso una mayoría que no tenía al inicio de su gobierno. Entonces, creo que es un ejemplo para escuchar. Sí, pues, lamentablemente aquí Chile no da para Mileis, da para Cast, da para Lago, da para lo que conocemos. Personalidades un poquito menos, voy a decirlo suavecito, ¿ah? Porque dicen que yo soy tan camote, tan insolente. Digamos personalidades un poquitito más suavecita. ¿Mm? Suavecita, suavecita, suavecita. Siempre quitándole el bulto a las cosas, hasta la manera de hablar nuestra, ¿no? Chiquitito, oye, por favorcito, oye, te llamo, no, no es ni un sí ni un no, te llamo, ¿ah? Después te digo. Ya sabemos cómo es este país. Somos así. No sé cómo serían los soldados que combatieran la guerra del Pacífico, pero me tinca que no eran como son los chilenos ahora. Bueno, amigos, me van a permitir que les cuente rápidamente para luego dejar el tiempo que nos queda para otras materias que puedan existir. Salinas y Ojeda, amigos, es un bufete de abogados especialistas en temas civiles, muy efectivo, muchos éxitos legales y están a su disposición en salinasyojeda.cl. Ahí lo puede contactar, quiero decir, para sus asuntos que van a llegar a un tribunal. Hay que tener siempre los mejores abogados. Continúo con insightchile.cl, que es una empresa con profesionales que llevan 15 años en esto y que se actualizan permanentemente para facilitar, optimizar el cumplimiento tributario y optimizar todo lo que es la carga fiscal que tiene que afrontar una empresa, proteger su patrimonio, regularizar situaciones pendientes que puedan haber con el impuesto interno y en todos los sentidos optimizar y mejorar su situación impositiva y tributaria en todos los sentidos, estimados amigos. insightchile.cl lleva 15 años en esta cuestión y por algo será. Una empresa que no funciona bien no dura ni 15 días. 15 años y están a su disposición porque los temas tributarios son complicados. Continúo con el ajedrez. Les quiero contar ahora de que las clases que estaban previstas a partir de diciembre, tanto las clases para niños como las clases para los que ya saben jugar, de las cuales les he dado detalle, por razones de salud se han postergado para la primera semana de enero, lo cual es bueno para usted porque le permite organizar mejor la contratación de un curso para su nieto, para su niño o para usted mismo, y le permite a la gente que no alcanzó a matricularse hacerlo ahora. Así que en la primera semana la fecha exacta se la vamos a dar. Estos cursos, uno, para niños que no saben nada, incluye libros, las clases son online, son muy entretenidas y cuestan 25 luquitas al mes, menos de lo que les cuesta una salida a usted con los compadres a tomarse un botellón. Y luego tenemos un curso para los que ya saben, 21 lucas, 4 meses y, como les digo, parten en la primera semana de enero, así que tiene más tiempo para matricularse. Ahí está el teléfono para ponerse en contacto. Continúo con flamencas.cl. Si quiere usted tener un espectáculo flamenco en el matrimonio de una de sus hijas o hijos, hijas generalmente, en el caso mío, si hay un cumpleaños de un caballero que llegó de España, lo cuento porque han habido de esos casos muchos, o si es una reunión de la familia, en un lugar, en un jardín, en una casa o lo que sea, y ustedes quieren tener un número precioso, contáctense con flamencas.cl. No olviden que ellos ponen todo el equipo, ustedes no tienen que hacer nada, no tienen que preocuparse del micrófono, del tablado, de la amplificación, ellos llevan todo, llegan ellos y llegan el equipo. Eso. Y entonces, estimados amigos, vuelvo a devolverle, que le he quitado brutalmente, machistamente la palabra a Nicole, para los últimos 5 minutos. Soy Eres una una víctima. víctima, tienes que victimizarte rápidamente. Oh.
Tú sabes que que me retan a que veces, cargan las víctimas. ¿Ah? me retan a veces, porque dicen que te quito espacio. Yo no siento que sea así, pero siempre me están retando. Siempre te retan. Soy Ah, una entonces crisis humanitaria, soy una crisis humanitaria. la víctima eres tú Yo ahora. soy la víctima. Ya, niña, Oye, adelante. vámonos a Noruega, a Oslo, porque la noticia del miércoles fue que finalmente, a pesar de todo lo que se había avisado y la expectativa que iba a estar María Corina Machado para recibir su premio Nobel de la Paz, no llegó y lo tuvo que recibir su hija. Está toda su familia ya. La familia de María Corina Machado, los hijos, viven en Estados Unidos. Para que sepa la gente, la mamá de ella entiendo que también salió finalmente, pero había mucha expectativa. Ayer el martes había una conferencia de prensa que se supone que le iba a dar ella y no llegó, y el premio lo termina recibiendo la hija con un discurso de la hija y también de María Corina Machado que lo envió. Eh, Todo esto como con una capa de misterio con respecto a si iba o no ir a Noruega, porque resulta que desde la Academia del Premio Nobel dijeron que María Corina Machado iba a llegar igual a Noruega. Bueno, pero aquí quiero decir algunas cosas y después digo algo con respecto al premio de la golpista, como le dijo Jara. Eh, no se juega con las dictaduras. Cuando las dictaduras ya son evidentemente dictaduras y no tienen nada que esconder, no es que María Corina Machado las desafíe y ponga el pecho frente a un tanque, porque las dictaduras en el nivel en que están Maduro simplemente eliminan a sus opositores. ¿Qué es lo que hace Putin? Ustedes se acuerdan del caso de Navalny, que incluso la comunidad europea lo aplaudía, lo intentaron envenenar y lo salvaron en Alemania, estuvo al borde de la muerte y él volvió a Rusia y todos decían, ah, pero es que están todos los ojos puestos sobre él, así que Putin no lo va a tocar. Lo tocó. Llegó a Rusia, lo detuvieron y lo llevaron a una cárcel a Siberia. Y luego murió en Siberia y el régimen de Putin saca un comunicado diciendo que se enfermó del estómago. Resulta que, paralelo a eso, por este intercambio de prisioneros que siempre existen entre los países, soltaron a un periodista que tenía Putin en una cárcel también y que fue allá en Siberia, y lo soltaron y hubo un intercambio de prisioneros. Y yo justo vi en la entrevista a ese periodista que estuvo de compañero, no en la misma celda, pero vecino de Navalny, y cuenta cómo se llevaban a Navalny para torturarlo y se escuchaban los gritos de Navalny mientras lo torturaban y que finalmente, después cuando pasó el tiempo, se dejó escuchar a Navalny. Es decir, había muerto finalmente Navalny. Eso es lo que hacen las dictaduras. Hace un día se avisó que había muerto a manos del régimen de Maduro un preso político, que tengo acá el nombre porque lo quería decir, Alfredo Díaz, que fue detenido, es parte de la oposición de Maduro, lo llevaron al Servín, a la cárcel del Helicoide, y murió en manos del régimen de Maduro. Entonces, María Corina Machado puede ser todo lo valiente que lo es, pero finalmente a la hora de los que hubo, desafiar físicamente al régimen de Maduro y salir del país implicaba dos cosas. Uno, puede que en Europa la pudieran cubrir, defender y proteger, pero que no iba a poder volver a Venezuela. Y en segundo lugar, exponerse a una situación de peligro permanente, porque Maduro ya la ha amenazado desde siempre, diciendo que ella es una fugitiva de la justicia de Venezuela. Entonces, los aplausos para los héroes, muy bien, pero a la hora de la verdad, muy complicado que María Corina Machado ya saliera de Venezuela, que se encuentra en la clandestinidad hace 16 meses que no se sabe bien dónde está su paradero. Algunos dicen incluso que no está, pero entiendo que está en Venezuela. Y por el otro lado tenemos el paralelo que Maduro no iba a dudar en o matarla o finalmente tomarla detenida y llevarla a una cárcel donde tienen a los presos políticos. Eso por un lado. Pero hay algo con respecto al premio que me parece importante, porque se distinguió no solamente la valentía de María Corina Machado por su capacidad de organizar a la oposición y de ser una opositora a una dictadura y Sí, 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 y sí. de poder haber sacado adelante
a esta elección que Maduro no respetó, sino que también se destacó el hecho de que no haya abandonado el barco. Casi todos los opositores, líderes de Maduro han salido y viven en España y viven en otras partes. Y como el María viejito. Corina Machado, Edmundo González. Que ojo, que miren lo que ocurre. Edmundo González sale y le toman detenido un yerno que todavía no liberan. Es decir, estamos hablando de cosas en serio con esta dictadura. Más Ok, allá de que sean símbolos. Entonces, bueno, se le bueno, premia a María Corina Machado además por el hecho de permanecer en Venezuela y tener la valentía de seguir intentando de que salga Maduro, mientras ayer, sí, el martes, aviones F-18 sobrevolaron el espacio aéreo venezolano con algunos drones que dicen que son de última tecnología y sigue bueno, la vamos a ver. expectación de decir, bueno, ¿cuándo viene? No, ¿Viene o no sí, viene? con Trump bueno, entre paréntesis, a la Machado no debieran haberle dado el Nobel de la Paz, sino que el Nobel de la Guerra, que no existe, porque ella no está en una postura de reposo y paz. Eso es González, que desde el primer día trató de tirar acuérdate de las declaraciones que hizo González casi el primer día después de que le robaron el triunfo. Ese deberían haberle dado el premio Nobel de la Paz, por último. La Machado es una mujer de combatiente, está combatiendo contra ese régimen. Pero en fin, había que darle un premio y a veces se usa el premio de la paz para tratar de blindar a una persona o alguna cosa así. Tiene un sentido político claramente, no tiene nada que ver con la paz, no ha promovido la paz. ¿Qué paz se va a promover? Promover la paz en Venezuela significa promover la mantención del régimen de Maduro. Es muy sencillo. Bueno, amigos, en cuanto a las amenazas de Trump, bueno, yo sigo creyendo lo que creo y hasta el momento, tras día que pasa, me está dando lamentablemente la razón. Espero que cambie esto, pero no lo veo muy claro. Amigos, se nos acabó el programa. Pero el premio sí le da un Espérate un respaldo a poco, Trump, se ¿ah? acabó el programa, Nicole. Pero sí Estoy una pasado de frase tiempo. nomás, pues Fernando. Solo estoy diciendo que el premio es un respaldo a Trump también, en el sentido de que si llegara a ¿Tú ocurrir un crees? cambio de régimen, Bueno, sí, puede ser. Un respaldo a Trump. Sí. El hombre, no, el hombre no tiene harto. directamente a él, sino que un respaldo al cambio de régimen, a eso me refiero. Bueno, sí, por supuesto. Por eso digo político, un tema político, no de paz realmente. Pero hemos visto premios Nobel de la Paz dados a terroristas, así que no me extraña en absoluto esto. Ella no es terrorista ni es golpista, dicho sea de paso. La No. señora Jara realmente ahí metió las patas hasta la cadera, literalmente en decir una cosa como... Ahí se reveló, como dijiste, tu mostró los J. Claro. Ya, amigos míos, mañana voy a hacer un programa solo, por supuesto, y voy a ir a hacer algo que lo tengo pensado y es voy a analizar detalle por detalle los escenarios que se pueden dar este domingo con cifras y con matemáticas. Así que si usted no conoce cálculo diferencial, no vea el programa de mañana. No, no es para tanto. Mañana voy a hablar de los escenarios, cosa que no alcanzamos a hablar con Nicole. Es bastante sencillo en realidad, pero lo vamos a ver mañana. Y la próxima vez que vean a Nicole va a ser el día martes próximo, cuando ya se haya decidido esta cuestión, y vamos a ver de qué vamos a hablar, pues si vamos a estar vestidos de luto o no, porque todo puede ocurrir, amigos míos, como lo voy a examinar mañana, mañana. Listo, muchas gracias, nos estamos viendo, chao. Chao, chao.